La estación de rescate Z-7 flotaba en el borde más olvidado de la galaxia conocida, un punto tan remoto que ni siquiera los cartógrafos se molestaban en actualizar sus coordenadas, y allí, en medio de un silencio cósmico que había durado 3 ciclos estelares sin interrupciones, los sensores comenzaron a chillar con una urgencia que hizo que el comandante ZH Cora saltara de su letargo biológico con todos sus 6 tentáculos erguidos en alerta máxima. Imposible, siseó mientras sus ojos compuestos examinaban los datos, porque lo que los sensores mostraban desafiaba toda lógica, una nave destrozada, casi pulverizada, que ni siquiera debería clasificarse como nave sino como escombros con pretensiones, derivaba hacia la estación emitiendo una débil señal de socorro en un formato de comunicación tan primitivo que los archivos históricos tuvieron que excavarse 3 veces para encontrar el protocolo de traducción. Era humana. Por supuesto que era humana. ZH Cora sintió que sus cromatóforos cambiaban a un tono azul profundo de resignación, porque si algo había aprendido en sus 200 años de servicio era que cuando algo completamente ilógico, suicidamente estúpido o físicamente imposible ocurría en el espacio, invariablemente había un humano involucrado. La criatura que extrajeron de los restos de la nave, un varón humano según los registros biológicos estándar, estaba técnicamente muerta. Temperatura corporal en niveles críticos, exposición al vacío durante al menos 20 minutos, múltiples fracturas, hemorragias internas y sin embargo cuando el equipo médico de emergencia lo depositó en la bahía de cuarentena, el maldito ser abrió los ojos y preguntó con voz ronca pero firme, «¿Mi nave está a salvo?» ZH Cora había visto muchas especies resistentes, los Kravati podían sobrevivir en magma líquido, los etéreos existían parcialmente en 4 dimensiones, pero había algo fundamentalmente perturbador en la obstinación biológica humana, esa negativa categórica a aceptar la muerte cuando cualquier organismo sensato simplemente se rendiría. «Tu nave es chatarra molecular», respondió ZH Cora con la franqueza directa de su especie, lo que me lleva a preguntarme, ¿qué clase de demente vuela una reliquia de prefusión en territorio no cartografiado? El humano, cuyo nombre resultó ser Marcus Chen según su identificación casi derretida, sonrió, esa extraña muestra de dientes que los humanos insistían era amistosa pero que la mayoría de las especies galácticas interpretaban como amenaza depredadora, y respondió, el tipo de demente que encontró algo que no debería existir. Durante los siguientes 6 días estándar, mientras los nanomédicos de la estación realizaban el trabajo aparentemente imposible de reconstruir el sistema cardiovascular humano, ZH Cora escuchó la historia. Marcus era un arqueólogo independiente, uno de esos humanos que la comunidad galáctica llamaba cazadores de fantasmas, obsesionados con los precursores, esa civilización hipotética que supuestamente existió antes que todas las razas conocidas y desapareció dejando solo rumores y leyendas. Encontré un mapa, explicó Marcus, sus ojos, esos inquietantes orbes binoculares, brillando con fervor, grabado en el interior de un asteroide hueco en el sistema Vega Tertius, coordenadas a un sitio que las matemáticas sugieren no debería estar en nuestro espacio-tiempo normal. ZH Cora había escuchado docenas de teorías sobre los precursores, cada una más delirante que la anterior, pero había algo en la precisión técnica con la que Marcus describía sus hallazgos que hacía cosquillas en la parte de su cerebro dedicada a la curiosidad científica. Supongamos que no estás completamente loco, dijo ZH Cora, enrollando un tentáculo en un gesto pensativo, que te hace pensar que puedes llegar a ese sitio cuando tu nave apenas podría calificar como una lata de conservas presurizada. Marcus se incorporó en la camilla médica, ignorando las alarmas que protestaban por su movimiento prematuro, y dijo las palabras que cambiarían todo, porque no necesito llegar yo solo, necesito que alguien repare mi nave. Y tú tienes el mejor taller de reparaciones en 100 sistemas solares a la redonda. Era cierto, especialidad de Z-7 no era solo rescate sino restauración, una necesidad en esta región donde las naves antiguas eran a menudo lo único disponible. Tu nave está más allá de la reparación, insistió ZH Cora, pero Marcus negó con la cabeza, está más allá de la reparación convencional, pero ustedes los ZH Corii son famosos por hacer lo imposible con tecnología obsoleta. Es prácticamente un arte para tu especie. Era manipulación flagrante, apelación al orgullo profesional, y ZH Cora lo reconoció inmediatamente, lo cual no impidió que funcionara. Pasaron 42 días reconstruyendo lo que generosamente podría llamarse una nave. ZH Cora y su equipo de ingenieros trabajaron en turnos triples, fusionando tecnología humana arcaica con sistemas galácticos modernos de maneras que violaban al menos 17 códigos de seguridad y probablemente algunas leyes de la termodinámica. Marcus, recuperándose con esa velocidad antinatural característica de su especie, pasaba cada momento en el taller,
no solo observando sino trabajando, sus manos bípedas, tan toscas comparadas con los delicados tentáculos ZH Corii, mostrando una comprensión intuitiva de la mecánica que sorprendió incluso a los ingenieros veteranos. Tu especie tiene un talento, admitió ZH Cora una noche mientras soldaban el nuevo reactor de fusión, para hacer que las cosas funcionen cuando según todos los cálculos deberían explotar. Marcus se rió ese sonido áspero y cálido. Lo llamamos ingeniería creativa, aunque nuestros profesores lo llamaban negligencia suicida. Finalmente, cuando la nave estuvo lista, una criatura híbrida que era parte museo, parte tecnología de vanguardia, completamente ilegal, Marcus se paró en la bahía de lanzamiento. Y ZH Cora esperaba un simple agradecimiento antes de que el humano partiera hacia su probable muerte en busca de fantasmas ancestrales. Pero Marcus hizo algo inesperado. Extendió su mano y cuando ZH Cora envolvió un tentáculo alrededor de ella en el gesto de despedida humano, Marcus dijo: «Tienes una decisión que tomar, comandante. Puedes quedarte aquí registrando naves perdidas durante los próximos 100 años, o puedes venir conmigo y posiblemente descubrir por qué existimos todos en primer lugar». Los ojos de Marcus brillaban con esa intensidad particular que ZH Cora había aprendido a reconocer en los humanos. No era locura, aunque se le parecía, era propósito puro e inquebrantable. «Acepta este regalo», continuó Marcus presionando un pequeño dispositivo en el tentáculo de ZH Cora, «las coordenadas completas, toda mi investigación. Si muero allá afuera, alguien debería saber qué encontré». ZH Cora miró el dispositivo, luego a Marcus, luego a su estación estéril y segura, y en ese momento tomó la decisión más irracional de su larga y lógica vida: «Voy contigo, alguien tiene que asegurarse de que mi trabajo de reparación no explote». La nave que ZH Cora había reconstruido, bautizada por Marcus como Prometheus Redux con esa tendencia humana a las referencias mitológicas arcaicas, manejaba como un borracho tratando de bailar ballet en gravedad cero, pero contra todo pronóstico funcionaba, y eso era lo único que importaba mientras atravesaban el primer salto cuántico hacia las coordenadas que Marcus había extraído del asteroide hueco. «Esto es Insania», murmuró ZH Cora por 17ª vez, aferrando los controles de navegación con 3 tentáculos mientras otros 2 monitoreaban los sistemas de soporte vital, y el sexto sostenía una bebida estimulante que su fisiología demandaba urgentemente. Porque resulta que abandonar una posición segura y respetable para perseguir leyendas con un humano apenas recuperado de una muerte técnica genera cierto nivel de estrés existencial. Marcus, sentado en la silla del piloto que habían modificado para acomodar su anatomía bípeda ridículamente ineficiente, sonreía con esa expresión que ZH Cora estaba aprendiendo a interpretar como «sé exactamente lo loco que es esto y me encanta». Y respondió: «Insania es solo genialidad incomprendida hasta que funciona, luego se llama visionaria». «Y cuando no funciona se llama obituario», replicó ZH Cora, pero sus cromatóforos brillaban con un verde excitado que traicionaba su propio entusiasmo a pesar de su renuencia verbal. El primer sistema que visitaron según el mapa estaba oficialmente catalogado como YX-7749, un conjunto de rocas muertas orbitando una enana roja agonizante. Tan poco interesante que las únicas notas en los registros galácticos decían literalmente «nada de valor, no molestar», pero Marcus navegó la nave hacia el tercer planeta con una precisión que sugería conocimiento más allá de simples coordenadas. Allí señaló hacia lo que parecía ser simplemente otra formación rocosa en la superficie del planeta sin atmósfera, pero cuando ZH Cora amplió los sensores, sus ojos compuestos se dilataron en shock colectivo. La estructura tenía geometrías que no seguían ninguna arquitectura conocida, ángulos que parecían cambiar dependiendo del punto de observación, materiales que los escáneres identificaban simultáneamente como metal, cristal, orgánico y error de lectura. «Por los ancestros acuáticos», susurró ZH Cora, «esto es real, los precursores son reales». Marcus asintió solemnemente, «y esto es solo un marcador, una señal que apunta hacia algo mucho más grande». Aterrizaron la Prometheus Redux con lo que generosamente podría describirse como violencia controlada, los amortiguadores chirriando en protesta pero cumpliendo su función, y cuando abrieron la escotilla y pisaron la superficie, Marcus en su traje ambiental humano, ZH Cora en su exoesqueleto ZH Corii, ambos se detuvieron ante la inmensidad de lo que enfrentaban. La estructura se elevaba hacia el cielo sin estrellas, kilómetros de altura, cubierta en inscripciones que parecían moverse y reorganizarse cuando no se las miraba directamente. «No deberíamos estar aquí», dijo ZH Cora, «no con miedo sino con respeto reverencial, esto es sagrado, antiguo, peligroso». «Exactamente por eso debemos estar aquí», respondió Marcus, ya avanzando hacia la entrada que se había materializado,
porque definitivamente no estaba ahí un segundo antes, en la base de la estructura. El interior desafiaba la física euclidiana, pasillos que parecían extenderse infinitamente pero que los llevaban a destinos en solo pasos, habitaciones más grandes por dentro que las dimensiones exteriores permitirían, gravedad que cambiaba de dirección según alguna lógica arquitectónica incomprensible. Tecnología de curvatura espacial, especuló ZH Cora, sus tentáculos temblando mientras tomaba lecturas, pero en una escala y sofisticación que hace que nuestros mejores reactores de salto parezcan juguetes primitivos. Marcus se detuvo frente a un panel que brillaba con símbolos que ZH Cora no reconocía pero que de alguna manera comprendía en un nivel preconsciente, como recuerdos de especies o conocimiento genético heredado. ¿Puedes leer esto?, preguntó Marcus, pasando sus dedos a milímetros de la superficie, sin atreverse a tocar. ZH Cora se acercó enfocando todos sus ojos en los símbolos, y sintió algo como reconocimiento fluyendo a través de su consciencia. No es lenguaje, es matemática pura, conceptos fundamentales codificados en formas visuales, está describiendo un proceso, no una invitación. ¿Invitación a qué? La respuesta vino no de ZH Cora sino del propio panel, que parpadeó y proyectó una imagen holográfica tan avanzada que era indistinguible de la realidad, un mapa galáctico, pero no de la galaxia actual sino de millones de años en el pasado, mostrando cientos de sistemas conectados por una red de estructuras como esta, y en el centro pulsando como un corazón cósmico, algo masivo, algo imposible. Es una puerta, susurró Marcus, su voz llena de asombro y terror mezclados. Toda esta red es un sistema de puertas, los precursores construyeron un camino a través del tiempo y el espacio. ¿Hacia dónde?, preguntó ZH Cora, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. La proyección cambió alejándose del mapa galáctico para mostrar algo más grande, el universo observable como un punto brillante en medio de una oscuridad vasta, y más allá de esa oscuridad, otras luces, otros universos, dimensiones paralelas o realidades alternativas, y los precursores habían encontrado la manera de alcanzarlas. Esto cambia todo, dijo ZH Cora, sus cromatóforos ciclando a través de colores que no tenían nombres, expresando emociones que su idioma no podía articular, cada civilización de la galaxia, cada consejo, cada alianza. Todos hemos estado viviendo en las ruinas de algo infinitamente más grande sin siquiera saberlo. Marcus se volvió hacia ella, y en sus ojos ZH Cora vio reflejada su propia comprensión de la magnitud de lo que habían descubierto. La pregunta es, ¿por qué se fueron, si tenían esta tecnología, este poder, qué los hizo abandonar todo y cruzar hacia otra realidad? Como en respuesta a la estructura comenzó a vibrar, un sonido subsónico que ZH Cora sintió en sus órganos internos y que hizo que Marcus se tambaleara. Las inscripciones en las paredes brillaron más intensamente y nuevos paneles se abrieron revelando lo que parecían ser consolas de control, todavía activas después de incontables milenios. Está despertando, dijo ZH Cora con certeza repentina, nuestra presencia activó algo, esta instalación está volviendo a la vida. Tenía razón, luces que habían estado apagadas durante eras comenzaron a encenderse en secuencia, sistemas dormidos zumbaron con energía renovada, y desde las profundidades de la estructura vino un sonido como respiración, como si el edificio mismo fuera un organismo gigantesco saliendo de hibernación. Marcus corrió hacia la consola más cercana, sus manos flotando sobre los controles con esa temeridad característica humana. Podría intentar acceder a los sistemas principales, descargar sus archivos, aprender cómo funciona todo esto. O podrías activar un sistema de defensa automático que nos desintegre por ser intrusos, contraatacó ZH Cora, pero ya estaba moviéndose hacia otra consola, porque la curiosidad científica superaba la cautela de supervivencia, un rasgo que aparentemente compartía con los humanos más de lo que le gustaba admitir. Trabajaron en tándem, Marcus con su intuición improvisadora, ZH Cora con su precisión analítica, descifrando controles alienígenos a través de ensayo y error y pura audacia intelectual, y gradualmente, como un rompecabezas revelando su imagen completa, comenzaron a comprender. Los precursores no habían abandonado esta galaxia por conquista o exploración, sino por supervivencia, huyendo de algo. Y ese algo estaba registrado en los archivos de advertencia que ahora inundaban sus sistemas de traducción. ZH Cora, dijo Marcus, su voz tensa, necesitas ver esto, ahora. En la pantalla principal, reconstruida a partir de fragmentos de datos corruptos pero inequívoca en su mensaje, había una grabación, una entidad precursora, vagamente humanoide pero claramente diferente hablando en ese lenguaje matemático universal, y aunque las palabras llegaban como conceptos en lugar de sonidos, el significado era claro. A quien encuentre esto,
hemos abierto algo que no debió abrirse, hemos mirado hacia el vacío entre realidades y el vacío nos ha visto, viene, inevitable. Hambriento y no puede ser detenido, solo retrasado, hemos sellado las puertas pero los sellos no durarán para siempre. Si están escuchando esto, si han reactivado esta instalación, entonces tienen una elección: huir como hicimos nosotros, o quedarse y pelear contra lo que ninguna civilización ha derrotado jamás. La grabación terminó y en el silencio que siguió, Marcus y ZH Cora intercambiaron miradas que contenían la misma pregunta no formulada, hasta que Marcus la expresó en voz alta: ¿cuánto tiempo han estado selladas estas puertas? ¿Y cuánto tiempo más resistirán los sellos? Como respuesta, la estructura tembló violentamente y en las pantallas aparecieron lecturas de energía masiva proviniendo del centro de la red de puertas, y ZH Cora supo, con la certeza aterradora de los números que no mienten, que los sellos estaban fallando ahora, en este preciso momento, y que lo que había aterrorizado a los precursores hasta el punto de abandonar un universo entero estaba a punto de regresar. La alarma que atravesó la estructura precursora no era sonido sino realidad misma distorsionándose, ondas de imposibilidad que hacían que el espacio se retorciera y el tiempo tartamudeara. Y ZH Cora sintió cada uno de sus órganos sensoriales gritando advertencias contradictorias mientras Marcus, con esa capacidad humana desconcertante para funcionar bajo pánico absoluto, ya estaba corriendo hacia la consola central gritando: «Necesitamos cerrar esto, apagarlo, hacer algo antes de que...». Pero era demasiado tarde porque en las pantallas holográficas que rodeaban la cámara apareció la imagen del centro de la red de puertas, ese punto pulsante en el corazón del mapa galáctico, y algo estaba emergiendo, no una nave, no una entidad física en el sentido convencional, sino una ausencia, un agujero en la textura del universo que se expandía como tinta en agua, consumiendo luz, materia, espacio-tiempo mismo, y donde tocaba, la realidad simplemente dejaba de existir. Por todos los mares primordiales, susurró ZH Cora, sus cromatóforos ciclando a través de negro terror. ¿Qué es eso? Los archivos precursores respondieron automáticamente volcando información directamente en sus mentes a través de alguna interfaz neural que no habían notado activarse. La entidad no tenía nombre porque los nombres implican existencia y esto era lo opuesto. Un concepto del no ser que había ganado consciencia en el vacío entre universos, una singularidad ontológica que se alimentaba de realidad convertida en nada, y los precursores lo habían encontrado accidentalmente cuando abrieron sus puertas interdimensionales, invitándolo sin saberlo a este universo como un virus introduciéndose en un organismo sano. Ellos no huyeron por cobardía, dijo Marcus, leyendo los mismos datos con comprensión creciente, huyeron como sacrificio, cruzaron a otros universos para atraer a esta cosa lejos de aquí, para darle otros objetivos, comprando tiempo para que la vida en esta realidad evolucionara, creciera, tal vez encontrara una solución que ellos nunca pudieron. ZH Cora procesaba las implicaciones con la parte analítica de su cerebro mientras la parte emocional quería simplemente enrollarse en posición fetal y esperar la extinción, pero los sellos están fallando, lo que significa que está regresando. Y toda vida inteligente en esta galaxia, humanos, ZH Cori, Kravati, los 57 miembros del Consejo Galáctico, todos estamos a punto de ser borrados de la existencia. A menos que terminemos lo que los precursores empezaron. Marcus se volvió hacia ella con esa expresión que ZH Cora estaba aprendiendo a temer, la que significaba que el humano tenía una idea terrible que probablemente los mataría pero que de todos modos intentaría. Estos archivos contienen todo su conocimiento, cómo construyeron las puertas, cómo funcionan los sellos, y mira esto. Un protocolo de emergencia, un plan que nunca implementaron porque requiere. Se detuvo leyendo más profundamente y su rostro palideció. Requiere que alguien permanezca en esta realidad, en el centro de la red, canalizando energía masiva para reforzar los sellos permanentemente. Permanentemente significa hasta que el operador muera, completó ZH Cora, viendo los números, las ecuaciones implacables que dictaban que mantener los sellos consumiría la fuerza vital del operador en cuestión de horas, días si tenían suerte. Es una sentencia de muerte. Es una oportunidad, insistió Marcus, sus manos ya volando sobre los controles, descargando archivos completos en los sistemas de la Prometheus Redux. Podemos transmitir esta información al Consejo Galáctico, advertirles, darles tiempo para evacuar sistemas, preparar defensas y alguien puede activar el protocolo, comprar años, décadas tal vez, suficiente para que las mentes más brillantes de 57 especies encuentren una solución permanente. ZH Cora extendió un tentáculo y detuvo las manos de Marcus con firmeza sorprendente. Estás planeando sacrificarte, puedo ver la determinación suicida en tus ojos. Van a quedarte aquí y activar ese protocolo como algún héroe de esas historias humanas absurdas. Marcus no negó, solo sonrió con tristeza.
alguien tiene que hacerlo, y ya estoy aquí, ya estoy comprometido, además, reparaste mi nave, me diste una segunda oportunidad de vida, sería poético usarla para darle a la galaxia la misma oportunidad. Poético idiota, espetó ZH Cora, sus tentáculos temblando con furia y miedo mezclados, la humanidad tiene este defecto fatal, esta obsesión con gestos grandiosos autodestructivos, ¿no se te ocurre que tal vez, solo tal vez, hay otra manera? ¿Cuál? El desafío colgaba en el aire entre ellos y ZH Cora rebuscaba desesperadamente en su mente por alternativas, opciones, cualquier cosa que no terminara con Marcus disuelto por energías cósmicas o la galaxia consumida por el no ser. Y fue entonces cuando los sistemas de la estructura emitieron una nueva alerta, otra presencia se acercaba, múltiples presencias de hecho, naves saliendo del salto cuántico en órbita del planeta. Imposible, murmuró ZH Cora, verificando los sensores, nadie sabía que estábamos aquí, nadie podría habernos seguido. Pero las firmas de energía eran inconfundibles, naves del Consejo Galáctico, docenas de ellas, representando al menos 20 especies diferentes, y estaban transmitiendo en todos los canales, atención instalación precursora. Aquí la coalición de buscadores independientes, hemos estado rastreando anomalías en esta región durante ciclos, y sus activaciones de sistemas han confirmado nuestras teorías, no están solos en esto. Marcus y ZH Cora intercambiaron miradas de asombro cuando la siguiente transmisión llegó, esta vez con visual, una Cravati de piel magmática, un etereo parcialmente transdimensional, una criatura cristalina SAR-9 y al menos 15 especies más, todos científicos, arqueólogos, exploradores que habían estado persiguiendo pistas separadas sobre los precursores. Recibimos su transmisión de datos, continuó la Cravati, y hemos analizado el protocolo de emergencia, tienen razón en que requiere un operador, pero están equivocados en asumir que debe ser uno solo. En la pantalla apareció un esquema modificado del protocolo, en lugar de una consciencia canalizando toda la energía, una red de mentes conectadas, distribuyendo la carga, compartiendo el costo, y con suficientes participantes rotando. El desgaste podría minimizarse hasta ser casi sostenible. Casi sostenible. No es sostenible, objetó ZH Cora, aunque la esperanza comenzaba a infiltrarse en su voz, eventualmente incluso con rotaciones, la carga acumulativa. Eventualmente nos matará, sí, admitió el etereo, su voz resonando desde múltiples dimensiones simultáneamente, pero eventualmente medido en siglos es mejor que inmediatamente medido en días, y en esos siglos, tal vez encontremos la solución real. Marcus miraba las pantallas con expresión de asombro creciente. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar todo esto, sus vidas, por un descubrimiento hecho por un humano loco y un ZH Cori que abandonó su puesto? La SAR-9 rió un sonido como campanas de cristal resonando, porque eso es lo que hacen las especies inteligentes cuando enfrentan la extinción, no se rinden, no huyen. Encuentran la tercera opción imposible y la hacen funcionar a través de pura obstinación colectiva, algo que debo notar. Los humanos han convertido prácticamente en filosofía de vida. HFY, murmuró Marcus, y ZH Cora lo miró confundida hasta que le explicó. Es un acrónimo humano viejo, Humanity Fact Yeah, pero en realidad nunca fue solo sobre humanos. Fue sobre cualquier especie que se niega a aceptar que el universo dicte sus límites. Las naves comenzaban a descender, equipos de especialistas preparándose para integrarse con la estructura precursora, y ZH Cora sintió algo que no había experimentado desde que abandonó Z7, comunidad, propósito compartido, la sensación de que no estaban solos contra la oscuridad imposible. Aún así, dijo la Cravati mientras su nave tocaba tierra, necesitaremos al menos una consciencia ancla, alguien que establezca la conexión inicial con la red antes de que el resto podamos unirnos, es la parte más peligrosa. Requiere alguien dispuesto a sumergirse completamente en los sistemas precursores sin garantía de supervivencia. Marcus abrió la boca, claramente para ofrecerse, pero ZH Cora lo interrumpió con un tentáculo sobre su rostro. No, esta vez, humano, dejas que alguien más sea heroico, mi especie tiene memoria eidética y procesamiento neural distribuido. Estoy literalmente mejor equipada para esto que tú. ZH Cora, no puede ser. Puedo y lo haré, sus cromatóforos brillaban con determinación dorada. Reparé tu nave, me llevaste a la aventura más significativa de mi vida, ahora es mi turno de dar el regalo, además. Alguien tiene que asegurarse de que todos estos entusiastas no hagan explotar tecnología ancestral por accidente. Marcus la miró con ojos húmedos, esa desconcertante respuesta emocional humana al estrés extremo, y extendió su mano. Entonces no lo haces sola, si vas a sumergirte en una red precursora, llevarás backup humano, improvisación cuando la lógica falle.
ZH Cora envolvió un tentáculo alrededor de la mano de Marcus. Lógica e improvisación, análisis y audacia, tal vez esa combinación es exactamente lo que los precursores nunca tuvieron. Juntos caminaron hacia la consola central mientras las naves de la coalición descargaban equipo y personal, mientras científicos de docenas de especies comenzaban a integrarse con una estructura construida antes de que cualquiera de sus civilizaciones existiera. Mientras arriba en órbita la oscuridad imposible se acercaba pero aún no llegaba, y en ese momento, parados ante controles que podrían matarlos o salvar la galaxia, Marcus dijo: ¿Lista para hacer historia? Lista para reescribirla, respondió ZH Cora, y juntos, humano y ZH Cori, tocaron la interfaz neural que los conectaría con el legado de los precursores. La conexión neural golpeó como sumergirse en un océano de consciencia pura, y ZH Cora sintió su identidad individual disolviéndose momentáneamente en un torrente de información que abarcaba millones de años. Vio el ascenso de los precursores desde organismos unicelulares en un mundo acuático ahora polvo, vio su expansión a través de galaxias, su dominio sobre física que las especies actuales apenas comenzaban a teorizar, y vio el momento terrible cuando abrieron su primera puerta interdimensional y algo miró hacia atrás, algo hambriento, algo que convirtió su mayor logro en su condena. Pero incluso mientras su mente amenazaba con fragmentarse bajo el peso de eones de conocimiento sintió otra presencia anclándola, Marcus, su consciencia humana obstinadamente lineal actuando como contrapeso a la vastedad precursora, y escuchó su voz no con oídos sino directamente en su mente compartida: estoy aquí, ZH Cora, mantente conmigo. No te pierdas en el pasado cuando el presente nos necesita. Ella se aferró a esa voz como salvavidas, usando la simplicidad terca de la percepción humana para no ahogarse en complejidad alienígena, y juntos comenzaron a navegar los sistemas, códigos de control que eran simultáneamente matemática, música y poesía, protocolos de seguridad escritos en geometrías imposibles, y finalmente el protocolo de emergencia, brillando en su consciencia como una ecuación esperando ser resuelta. Lo veo, transmitió ZH Cora a través de la conexión, compartiendo su comprensión con Marcus y a través de la red expandida, con todos los científicos de la coalición que ahora se conectaban uno por uno, añadiendo sus mentes al colectivo temporal. Los sellos no son barreras físicas sino declaraciones ontológicas, afirmaciones de que la realidad es real y el no ser no puede existir aquí, pero requieren consciencias vivientes constantemente afirmando esa verdad contra la negación entrópica de la entidad. Básicamente tradujo Marcus con esa capacidad humana para simplificar lo complejo: estamos apostando nuestra existencia contra su no existencia, y mientras creamos más fuerte de lo que niega, los sellos se mantienen. Peligrosamente simplificado pero esencialmente correcto, confirmó la voz del etéreo, ahora parte de la red compartida, su consciencia multidimensional aportando perspectivas que ninguna mente tridimensional podría alcanzar sola. Y con todos nosotros distribuyendo la carga podemos mantener esta afirmación durante, según mis cálculos, aproximadamente 347 años estándar antes de que el desgaste acumulativo nos consuma completamente. Más que suficiente, la Kravati añadió su determinación ardiente a la mezcla: en 300 años, nuestras civilizaciones combinarán este conocimiento precursor con el nuestro. Encontraremos una solución permanente o al menos estableceremos un sistema de reemplazo donde nuevas generaciones relevemos a las antiguas. Y si no, dijo una voz nueva, una ZH Cori, que ZH Cora reconoció con shock como la comandante suprema XH Tal, líder del alto consejo de su especie: entonces al menos habremos dado a la galaxia 300 años de vida, amor, descubrimiento, evolución. Eso no es derrota, es victoria medida en la única moneda que importa: tiempo para existir. La red mental se expandió aún más: 50 consciencias, 100, 200, representando cada especie del Consejo Galáctico y docenas más que operaban en los márgenes, todas ofreciéndose voluntariamente para el turno inicial, sabiendo que cada rotación les costaría años de vida pero ganándoles siglos a la galaxia. Prepárense para la activación, transmitió ZH Cora, sintiendo los sistemas precursores responder a la red colectiva, canales de energía abriéndose como arterias en un cuerpo despertando en 3, 2. La estructura entera pulsó con luz que existía en colores sin nombres, y ZH Cora sintió su consciencia estirarse imposiblemente delgada mientras se convertía en conducto de fuerzas que habían sido diseñadas para mentes precursoras más vastas. Pero no estaba sola. Marcus estaba ahí, su testarudez humana negándose a dejar que ella se disolviera. El etéreo tejía refuerzos multidimensionales alrededor de sus pensamientos fragmentándose, la Kravati proporcionaba calor donde la energía fría
Amenazaba con congelar sinapsis, la SARS-9 creaba matrices cristalinas de memoria cuando la sobrecarga amenazaba con borrar identidades, y cientos más, cada especie contribuyendo lo que mejor hacía, compensando debilidades mutuas con fortalezas diversas. Y entonces el protocolo se activó completamente y la red de puertas precursoras a través de la galaxia rugió a la vida, estructuras en 100 sistemas simultáneamente encendiéndose, canalizando energía hacia el centro donde la entidad del no ser presionaba contra los sellos, y ZH Cora sintió la confrontación ontológica desarrollarse en niveles que trascendían lo físico. Ellos afirmaban, la realidad existe, la vida persiste. El ser prevalece mientras la entidad contraatacaba con todo es vacío. La existencia es ilusión, la nada lo consume todo, dos verdades incompatibles chocando en el nivel fundamental donde las leyes del universo se escribían. Está funcionando, jadeó Marcus, aunque jadear en un espacio mental compartido era más metáfora que acción. Los sellos se están reforzando, la expansión de la entidad se ralentiza. Pero el costo ZH Cora sentía como la energía fluía a través de ellos, quemando potencial de vida como combustible, cada segundo nos cuesta días, semanas, no podemos mantener esta intensidad mucho tiempo. No tienen que hacerlo, la comandante XH Tal transmitió con autoridad tranquila. El equipo de rotación 2 está listo, 300 consciencias más preparándose para relevarlos, cuando su energía caiga al 50% transferiremos la carga. Ustedes descansarán, sanarán, luego eventualmente tomarán otro turno. Era un plan, era sostenible, era esperanza, y ZH Cora se aferró a eso mientras sentía sus células literalmente vibrando bajo el estrés de canalizar poder cósmico, pero justo cuando pensaba que lo lograrían, que sobrevivirían el primer turno. Los sistemas de alarma gritaron una advertencia. La entidad, enfrentando resistencia real por primera vez en su existencia intemporal, estaba adaptándose, concentrando su ataque. Enfocándose no en los sellos generales sino en el nodo central donde la consciencia colectiva se anclaba, donde ZH Cora y Marcus servían como punto de contacto primario. Nos está atacando directamente. Marcus sintió la presión, negación ontológica dirigida específicamente a sus mentes, intentando convencerlos de que nunca habían existido, de que sus memorias eran ilusiones, sus identidades ficciones. Trata de borrarnos desde dentro. ZH Cora sintió su sentido de identidad tambalear. ¿Era realmente ZH Cora, comandante de Z-7, o solo un patrón aleatorio de neuronas convencido de ser alguien? Pero entonces sintió la mano de Marcus. No físicamente pero conceptualmente aferrándose a ella a través del espacio mental. Eres real porque yo te recuerdo, porque reparaste mi nave, porque tomaste la decisión más loca de tu vida racional y viniste conmigo, porque esas acciones tuvieron consecuencias que se irradian a través de la realidad, de eso te hace real. Y ella le devolvió la afirmación. Tú eres real porque te encontré muriendo en el vacío pero demasiado terco para aceptarlo, porque me mostraste maravillas que mi lógica decía que eran imposibles, porque tu especie insiste en hacer funcionar lo que debería fallar. Eso te hace real. Se afirmaban mutuamente contra la negación, y el resto de la red los apoyaba. Ustedes son reales porque los vemos, transmitió la SARS-9, porque compartimos este momento, porque sus acciones nos trajeron aquí. Son reales porque cambiaron la historia, añadió la Cravati, porque sin ustedes, estaríamos muriendo en ignorancia en lugar de luchando con conocimiento. Son reales, declaró el etéreo con certeza multidimensional, porque existen en múltiples líneas de tiempo simultáneamente, y en todas ellas tomaron las mismas decisiones valientes. Eso es más real que la mayoría de las cosas en este universo. La afirmación colectiva empujó contra la negación de la entidad, y aunque el costo energético era devastador, mantuvieron la línea, mantuvieron los sellos, mantuvieron su existencia contra algo que había consumido realidades enteras, y gradualmente, infinitesimalmente, la presión comenzó a ceder. Se está retirando. ZH Cora apenas podía creerlo, no destruido, no derrotado permanentemente, pero retrocediendo, aceptando que no puede avanzar aquí. Por ahora, Marcus añadió con realismo pragmático, seguirá presionando, seguirá probando, pero hemos demostrado que puede ser resistido, esa información sola vale todo esto. Los sistemas de rotación se activaron, y ZH Cora sintió la carga masiva de energía transferirse suavemente a las 300 consciencias frescas del equipo 2, mientras ella y Marcus y el equipo inicial se desconectaban gradualmente, sus mentes retrayéndose de la inmensidad precursora de vuelta a sus cuerpos individuales. ZH Cora abrió sus ojos, todos 6 simultáneamente, y se encontró en la cámara central de la estructura, rodeada de cuerpos colapsados de otros miembros del equipo inicial, todos respirando, todos vivos, todos exhaustos más allá de palabras.
Marcus estaba a su lado, su traje ambiental mostrando lecturas biológicas críticas pero estables, y cuando sus ojos se encontraron, ninguno necesitó palabras para comunicar lo que habían compartido. Lo logramos finalmente, dijo Marcus, voz ronca, compramos tiempo. Compramos una oportunidad, corrigió ZH Cora, extendiendo un tentáculo tembloroso que Marcus tomó con mano igualmente inestable, 300 años para que las mentes más brillantes de la galaxia encuentren la solución permanente. ¿Y si no pueden? Entonces en 300 años, otra generación tomará nuestro lugar, y otra después de esa, porque eso es lo que hacen las especies que se niegan a rendirse, persisten, adaptan, sobreviven. Alrededor de ellos, la estructura precursora zumbaba con vida renovada pero controlada, sistemas operando en armonía con las conciencias que ahora las dirigían, y a través de las pantallas podían ver naves de toda la galaxia convergiendo en este sistema, trayendo científicos, recursos, esperanza. ¿Sabes qué es lo más irónico? Marcus se rió débilmente. Vine buscando respuestas sobre los precursores, sobre por qué existimos. Y descubrí que la pregunta es irrelevante. Existimos porque elegimos existir, porque cuando el universo nos dice no pueden, respondemos obsérvanos, porque reparamos naves rotas y hacemos funcionar lo imposible y nos negamos a aceptar la extinción como inevitable. ZH Cora sintió sus cromatóforos brillar en cálido azul verde de afecto profundo. Eso es muy humano de ti. Eso es muy sapiente de todos nosotros. Marcus señaló las pantallas mostrando docenas de especies trabajando juntas. HFY nunca fue solo Humanity Fact Yeah, siempre fue Humanity Fact Yeah, la coma importa. Porque esto nunca fue sobre una especie siendo especial, fue sobre todas las especies siendo extraordinarias juntas. Los equipos médicos comenzaron a llegar, escaneando, tratando, estabilizando, pero ZH Cora mantuvo su tentáculo alrededor de la mano de Marcus un momento más. Entonces, después de que nos recuperemos, después de que el equipo 2 termine su turno y eventualmente necesiten relevo, ¿qué harás? Marcus sonrió. Esa expresión que ZH Cora ya no encontraba amenazante sino reconfortante. Supongo que tomaré otro turno cuando sea mi momento, contribuiré mis años al banco de tiempo colectivo, y entre turnos. Se detuvo mirándola directamente. Me gustaría explorar más estructuras precursoras, descubrir más secretos, tal vez encontrar esa solución permanente, y podría usar un compañero, preferiblemente uno que sea brillante, valiente, y pueda mantener funcionando tecnología imposible. Eso suena. ZH Cora consideró cuidadosamente sus palabras, luego abandonó la cautela por honestidad, como exactamente lo que quiero hacer. Además, alguien tiene que asegurarse de que tu improvisación temeraria no te mate. Socios. Entonces Marcus extendió su mano libre. Socios. ZH Cora envolvió otro tentáculo alrededor de ella, en exploración, supervivencia, y obstinación categórica contra la imposibilidad. Fueron llevados a la enfermería en camillas separadas, pero sus manos, humana y tentáculo ZH Cori, permanecieron enlazadas hasta que la distancia finalmente las separó. Y mientras ZH Cora derivaba hacia un sueño reparador inducido médicamente, su último pensamiento fue que había venido a este lugar buscando nada más que curiosidad científica y había encontrado propósito, comunidad, amistad, y la comprensión de que reparar la nave rota de un humano loco había sido el primer paso en reparar algo mucho más grande, la brecha entre extinción y supervivencia, entre desesperación y esperanza, entre existir y vivir. Y en algún lugar en el espacio entre dimensiones, contenido pero no destruido, la entidad del no ser presionaba contra sellos reforzados por la voluntad colectiva de cientos de especies que habían aprendido la lección más importante que los precursores nunca enseñaron intencionalmente, que la vida no persiste porque es fuerte sino porque se niega a aceptar que la fuerza es el único camino, que la inteligencia no sobrevive porque tiene todas las respuestas sino porque sigue haciendo preguntas y que cuando una civilización enfrenta la oscuridad imposible, la verdadera medida de su valía no es si ganan inmediatamente sino si se niegan a rendirse completamente. Reparé su barco, pensó ZH Cora mientras el sueño la reclamaba, y él reparó mi mundo. Arriba, en órbita, la Prometheus Redux flotaba entre la flota de naves del Consejo, ese híbrido imposible de tecnología antigua y moderna, un símbolo perfecto de lo que acababa de lograrse, tomar lo roto y hacer que funcionara. Tomar lo abandonado y encontrarle nuevo propósito, tomar lo imposible y con suficiente obstinación, ingenio y cooperación, convertirlo en inevitable. Y así, en el borde olvidado de la galaxia, en una estructura construida por una civilización muerta para contener un horror sin nombre, las especies vivas del universo tomaron su posición,
no como conquistadores o víctimas sino como guardianes, comprando tiempo medido en siglos con valor medido en momentos, demostrando que a veces la diferencia entre extinción y eternidad es simplemente la voluntad de decir no hoy, no así, no sin pelear, y hacer que el universo escuche.